¿Cómo están, familia? Qué gusto me da saludarles en un devocional más. Que Dios trabaje en nuestras vidas en esas áreas para poder ser esos árboles de olivo. Que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué tal, iglesia? Buen día. Hoy estamos aquí en el devocional 192. Hoy estamos aquí compartiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y el tema de este devocional yo lo titulé La Tarea Suprema. Hoy nos vamos a basar en Marcos capítulo 16. Bueno, en este capítulo nos habla o se divide en varias partes, y una de ellas es que nos habla acerca de la resurrección de Jesús. Nos habla también este capítulo cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, y también nos habla de esta gran tarea suprema que Jesús encomienda a sus discípulos. Y quiero leer de los versos 14 al 18 del capítulo 16, que dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieron cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanos. ¡Wow! Fíjense qué importante tarea Dios nos ha dado a ti y a mí como sus discípulos, como sus seguidores. Y quiero decirte que como discípulos necesitamos lo siguiente. Lo primero es que necesitamos, ¿verdad?, comprender y reconocer, más bien, es reconocer que Jesús nos ha llamado a sus discípulos a dirigirse a las personas, ¿verdad? Tener ese encuentro con las personas que no le conocen, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para enseñarles, ¿verdad?, cómo conocerlo a Él y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Enseñarles que Cristo debe ser el centro de su vida. ¡Wow! Qué importante es esto, ¿verdad? Que Dios nos eligió a nosotros, no eligió a sus ángeles ni a ninguna otra criatura creada, sino que nos eligió a ti y a mí para llevar a cabo esta tarea suprema de tener ese encuentro con aquellos que no conocen a Jesús, que no conocen a ese Dios grande y poderoso. También, ¿verdad?, necesitamos como discípulos de Cristo, ¿verdad?, obedecer a este mandato, a esta tarea, ¿verdad?, que Él nos ha delegado a ti y a mí. Necesitamos obedecer, dice aquí el verso 15, dice: id por todo el mundo. Es decir, tenemos que salir de nuestro confort, necesitamos, ¿verdad?, tomar esa decisión de salir e ir a predicar las buenas nuevas de salvación. También necesitamos una actitud de siervo. La palabra del Señor, precisamente todo el libro de Marcos, nos presenta a Jesús, ¿verdad?, como ese siervo, como aquel que vino a servir. La palabra del Señor nos dice que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir a otros. Entonces, tú y yo como discípulos de Jesús necesitamos tomar esta actitud de siervo, de poder servir, de poder ayudar,
¿verdad? Al necesitado. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Obedecer, necesitamos una actitud de siervo, necesitamos también pies presurosos para salir a predicar al enfermo, a los esclavos del pecado. Necesitamos ir al enfermo, necesitamos, ¿verdad? Ir, ¿verdad? Y predicar la palabra para traer libertad a aquellos que están en esclavitud del pecado. Entonces tú y yo necesitamos estas cosas, ¿verdad? Como siervos y como discípulos de Jesús para poder predicar la palabra del Señor. Necesitamos, ¿verdad?, reconocer que hemos sido escogidos para poder enseñar la verdad. Y esto es un gran reto, iglesia. Esto es un gran reto, pero fíjate que no vamos a ir solos. Cuando tú y yo decidamos salir y predicar la palabra, no vamos a ir solos, sino que el Espíritu Santo va a ir con nosotros. Y dice que nos seguirán señales, dice el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. A los que ya hemos creído y vamos y compartimos, señales nos seguirán, como el poder sanar al enfermo a través de una oración, el poder, ¿verdad?, tocar al enfermo y sanarle. Y aquí nos habla de otras señales que nos seguirán aquellos que vamos a salir y predicar. Pero aquí lo importante es, toma la decisión de tomar esta tarea suprema tuya, de poderla apropiar y saber que tú y yo hemos sido llamados por Jesús para predicar las buenas nuevas de salvación. Así es que sal de tu confort y empieza a compartir a otros, porque ¿cómo sabrán de aquel que puede cambiar vidas si nosotros no hablamos? ¿Cómo oirán del evangelio si nosotros no hablamos? Necesitamos, ¿verdad?, tomar este reto y tomar esta decisión de poder predicar su palabra. ¿Qué te parece si oramos para que el Señor nos ayude a obedecer, a que podamos tener una actitud de siervo, para que tengamos pies presurosos y para que podamos enseñar a otros que Jesús debe ser el centro de su vida? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, Padre, te pedimos y te rogamos, Señor, como tus hijos, como tus discípulos, Señor. Padre, oramos, Señor, para que podamos tomar esa decisión de salir de nuestro confort y poder ir y predicar de tu palabra, de tu evangelio, de esas nuevas de salvación a aquel que está perdido, Señor. Padre, que podamos obedecer, que tengamos una actitud de siervo como la tuvo Jesús. También que podamos tener pies presurosos para salir a predicar, que podamos, Señor, enseñar tu palabra, que podamos enseñar que Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Padre, ayúdanos a poder realizar esta tarea suprema, Señor. Como tus discípulos, estamos en tus manos y creemos que tú nos ayudarás a poder realizar esta gran tarea. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, te invitamos a que sigas leyendo la palabra del Señor, porque a través de ella podemos nutrir nuestro espíritu y podemos fortalecernos cada día. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.